bolsas mundiales se han desplomado después de que las bolsas del sureste asiático, y muy en particular la bolsa china, cayeran a su vez durante toda la semana pasada y durante este lunes. Muchas personas se preguntan razonablemente cómo es posible que lo que esté sucediendo al otro lado del mundo, en China concretamente, pueda afectar tan de lleno a una economía como la española, que parecía que ya se estaba recuperando y que había dejado atrás completamente la crisis. Pero para entender esta cuestión tenemos que plantearnos y tenemos que analizar cómo se afrontó la salida de la crisis por parte de las autoridades políticas y monetarias a partir del año 2009, cómo en algunas partes del mundo se superó aparentemente la crisis económica en la que nos metimos en el año 2008 a través de las llamadas políticas monetarias de estímulo. ¿Qué sucedió? Pues básicamente que a partir del año 2009 en Estados Unidos empiezan a implantar y a implementar las políticas denominadas de flexibilización cuantitativa, el famoso QE. ¿En qué consiste el QE? Pues básicamente en que el Banco Central, que es un monopolio estatal sobre la moneda, se dedica a imprimir moneda para comprar deuda pública. ¿Y qué sucede si el Banco Central demanda mucha más deuda pública imprimiendo moneda? Pues básicamente que los tipos de interés de la deuda pública caen. Y si caen los tipos de interés de la deuda pública, la rentabilidad de todos aquellos inversores que habían comprado deuda pública se desploma. ¿Y qué sucede si la rentabilidad de quienes han comprado deuda pública o de quienes se podían estar planteando comprar deuda pública cae? Pues que tienen que buscar activos alternativos donde invertir. Uno de esos activos, claramente, fue la bolsa. La bolsa se convirtió en un activo refugio, en un activo que presentaba una rentabilidad riesgo bastante atractiva en el año 2009, después de que cayera a mínimos de más de una década, y por tanto parte del capital que estaba invertido en deuda pública, ante la baja rentabilidad, comienza a entrar en la bolsa estadounidense. ¿Y qué sucede, por tanto, con las cotizaciones de la bolsa estadounidense? Que aumentan. Y de hecho han aumentado hasta máximos históricos. Esto se debe no solo, obviamente, a que se ha ejecutado una política monetaria expansiva, sino que también los beneficios de las compañías de Estados Unidos han acompañado, pero desde luego es difícil pensar que la bolsa hubiese alcanzado cotas tan elevadas en caso de que no hubiese habido una política de flexibilización cuantitativa. Estas alzas bursátiles, además, son o aparentan ser positivas para el desarrollo de la economía porque permiten que las empresas capten mucho más capital que antes. Si las cotizaciones bursátiles están en máximos históricos, una empresa puede realizar una ampliación de capital para pagar deuda o para invertir en otras líneas de negocio y obviamente capta mucho más capital que si las cotizaciones están bajas. ¿Cuál es el problema? Que también se corre el riesgo de generar una burbuja bursátil que, lejos de facilitar la acumulación de capital en líneas productivas, dilapide ese capital en líneas improductivas, en líneas con muy baja rentabilidad. Pero el alza de la bolsa fue un fenómeno interno de la economía estadounidense. No todo el capital que salía de la deuda pública estadounidense se refugiaba en la bolsa estadounidense. Otra parte significativa de ese capital, ¿qué hizo? Pues básicamente salir del país. Salió de Estados Unidos buscando otros destinos de inversión rentable fuera de Estados Unidos. Por tanto, al salir el capital del país, lo que le sucedió al dólar, se vendían dólares y se compraban otras divisas para invertir en otros países, fue que el dólar se depreció a partir del año 2009. ¿Y dónde fue a parar todo ese dinero? Pues básicamente fue a parar a economías emergentes. Economías que estaban creciendo, que apenas se habían visto afectadas por la crisis económica y que por tanto presentaban pues unos caladeros de rentabilidad bastante atractivos y bastante interesantes para ser explotados económicamente. Por tanto, el capital estadounidense, que apenas lograba muy bajas rentabilidades dentro de la economía nacional, empieza a salir del país y se dirige a otras economías emergentes. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Rusia, por ejemplo, Turquía, por ejemplo, India o, por supuesto, China. Las compañías locales de estos países podían emitir deuda en dólares pagando tipos de interés históricamente bajos.
no solo eso, como emitían deuda en dólares y el dólar se estaba depreciando, tenían que devolver estos pasivos, tenían que devolver esta deuda en una divisa que cada vez valía menos. Por tanto, miel sobre hojuelas. Pago tipos de interés muy bajos en una divisa que va perdiendo valor. Por tanto, me resulta extremadamente sencillo amortizar, o eso se pensaba, amortizar la deuda. Por tanto, las compañías locales empiezan a sobreendeudarse para sobreinvertir. Eso genera un boom económico interno, una falsa prosperidad interna muy acusada, que sobre todo en China, que es la segunda economía del mundo, tiene sinergias y repercusiones sobre todo el planeta. La demanda china para crecer es tan intensa que se hace necesario proporcionarle a China cantidades expansivas de materias primas y de bienes de equipo para que siga rearmándose industrialmente. Esto lo que provoca es el alza internacional de los precios de las materias primas y también que aquellos países productores de materias primas, que casualmente son estos mismos países emergentes, tengan un mercado en auge donde colocar sus productos a precios inflados. Así, por ejemplo, Brasil exportaba ingentes cantidades de materias primas a China o también, por supuesto, Rusia. Con lo cual, ¿qué sucede en estas economías? Pues básicamente que empiezan a endeudarse en dólares para invertir en producción de materias primas o de bienes de equipo que necesita China y esos bienes, esas commodities, se las venden posteriormente a China. El flujo, por tanto, es el siguiente. Deuda desde Estados Unidos, capital desde Estados Unidos a economías emergentes, inversión en forma de ampliar la capacidad productiva de materias primas o de bienes de equipo y exportación de esas mercancías a China. Esto es un esquema que aparentemente funciona muy bien, que aparentemente proporciona un crecimiento muy acelerado en las economías emergentes, pero que empieza a venirse abajo en el año 2013. En el año 2013 Estados Unidos anuncia que, como la burbuja interna estaba adoptando cotas verdaderamente preocupantes, va a empezar a retirar los estímulos monetarios. Va a empezar a subir tipos de interés, va a dejar de comprar más deuda pública y privada, e incluso se plantea la posibilidad, se abre la puerta, de que Estados Unidos empiece, o la Reserva Federal mejor dicho, empiece a vender esa deuda que había comprado previamente. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues justo lo contrario de lo que había sucedido antes. Los flujos de capital que habían entrado en China, Rusia, Brasil, Turquía o India empiezan a regresar a Estados Unidos. Y por tanto, el proceso, como digo, es el inverso del que había tenido lugar. Si hasta la fecha el dólar se depreciaba frente al yuan, frente al real, frente al rublo, ahora empieza a apreciarse. Y los tipos de interés en estas economías, lejos de hallarse en mínimos históricos, empiezan a subir. ¿Por qué? Porque los inversores locales tienen que liquidar o liquidan sus inversiones, sus activos, para repatriar el capital a Estados Unidos. Y si tú vendes, si tú liquidas un activo, el tipo de interés implícito en ese activo sube. Por tanto, fijémonos que las empresas locales pasan de una situación de laxitud financiera extrema a una situación de dificultad financiera. Las empresas que se hubiesen endeudado en divisa local, en reales, en rublos, en rupias, en yuanes, pues empiezan a ver cómo los tipos de interés suben, cómo los tipos de interés internos suben. Pero es que las empresas que se hubiesen endeudado en dólares están viendo cómo los tipos de interés en dólares empiezan a subir, aunque sea tímidamente, y sobre todo, cómo el dólar se aprecia. Y cómo, por tanto, cada vez les cuesta más devolver la deuda en dólares. Esta situación, que podría haber perfectamente estallado en el año 2013, se encuentra, sin embargo, con una alianza inesperada. Y es que en el año 2013, Japón inicia su política de flexibilización cuantitativa. Exactamente lo mismo que había hecho la Reserva Federal, pero en Japón. Y las consecuencias son, por tanto, muy parecidas. La bolsa japonesa sube a unos niveles en los que no había estado desde la burbuja de los años 90 y el yen se deprecia de manera estratosférica. Con lo cual, de la misma manera que los inversores en Estados Unidos no encontraban oportunidades de inversión interesantes dentro de Estados Unidos, a los inversores japoneses les sucede 3/4 de lo mismo. ¿Y qué hacen? Pues lo mismo que hicieron los estadounidenses, sacar el capital de Japón y empezar a invertir en emergentes. Con lo cual, esta fuga de capital de Japón enmascaró los efectos de salidas de capitales
que estaban teniendo lugar desde los emergentes hacia Estados Unidos. Pero no contentos con esta flexibilización cuantitativa de Japón, en el año 2014 la eurozona también emprende su política de estímulo monetario, su política de flexibilización cuantitativa. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues las mismas que en Japón y en Estados Unidos. Subida de la bolsa, depreciación del euro y salida de capitales desde la eurozona hacia los emergentes. Todo lo cual permitió enmascarar la situación de debilidad o de fragilidad financiera en la que se hallaban estas economías. Y así estábamos hasta que hace 2 meses el castillo de naipes montado sobre los flujos financieros internacionales promovidos por las políticas de estímulo monetario de los bancos centrales empieza a temblar porque la economía china se ve que marcha peor de lo que inicialmente se pensaba. Por tanto, aquí el capital ya no sale de China porque se puedan obtener unas rentabilidades algo mayores en Estados Unidos a raíz del tapering. El capital empieza a salir de China porque se teme que China puede entrar en recesión, puede entrar en una crisis severa. Y ahí, por tanto, los flujos financieros son mucho más acelerados que antes, entran en mucho mayor pánico que antes. Estas dudas sobre la economía china se vieron agravadas por la triple devaluación del yuan que tuvo lugar hace menos de un mes y además esta triple devaluación del yuan lo que provoca es efectos contaminantes sobre otras economías emergentes. Aquellas economías emergentes que exportaban a China ven como ahora les sale más caro exportar. ¿Por qué? Porque los precios en yuanes de sus exportaciones han subido y por tanto al consumidor local le sale menos a cuenta comprarles sus mercancías. Y además aquellas otras economías que compitieran con China en mercados internacionales pierden competitividad porque China la gana devaluando la divisa. En consecuencia, lo que vemos es que otras economías emergentes que no estaban necesariamente afectadas por la crisis china, la devaluación del yuan termina trasladándoles parte del agujero chino. No solo eso, dado que la economía china empieza a funcionar de una peor manera, su demanda internacional de materias primas o de bienes de equipo se hunde. Y si se hunde la demanda china de materias primas o de bienes de equipo, los precios internacionales de las materias primas y de muchos bienes de equipo también caen con fuerza. De ahí, por ejemplo, el desplome del barril de petróleo. Y si el barril de petróleo vale menos, todos aquellos países que se habían endeudado para invertir en incrementar su capacidad productiva en petróleo, ven como sus ingresos petroleros o de otras materias primas caen con fuerza. Y si caen con fuerza, esos países también importan parte de la crisis china. Pero el problema ya no es ni siquiera que China o que los países emergentes, especializados, por ejemplo, en producir materias primas, entren en una cierta crisis. ¿El problema cuál es? Que todo este esquema de malas inversiones globales se ha financiado con deuda. Y una vez se financia las malas inversiones con deuda, lo que sucede es que si las malas inversiones no generan suficientes flujos de caja para amortizar la deuda, las deudas se impagan. Y si las deudas se impagan, se genera una incertidumbre brutal por todas partes acerca de a dónde meto yo el dinero para no experimentar pérdidas. Es decir, la gente huye hacia activos seguros para refugiarse del proceso de impagos crecientes que está teniendo lugar. Es decir, tiene lugar una crisis financiera que, en medio de una incertidumbre y de dudas generalizadas sobre qué modelos de negocio funcionan y cuáles no, qué activos son seguros y cuáles no, se refugia en lo más seguro que existe, es decir, en deuda pública, en monedas de países fuertes, el franco suizo, la corona noruega, el dólar, y por tanto la inversión en todo el mundo lo que hace es paralizarse. Y si la inversión se paraliza, las economías dejan de crecer y dejan de prosperar. Y si además esto se produce en un momento en el que todavía no nos habíamos recuperado plenamente de la anterior crisis económica financiera, todavía peor, porque necesitábamos la inversión para transformar nuestro modelo productivo y esta inversión puede paralizarse. Y es por esto que el estornudo de China se magnifica y se amplifica por todo el mundo,
Porque el problema ya no es que China tenga un par de malos años. El problema es que China va a trasladar la crisis, por supuesto, a todo el sudeste asiático, pero en general a todos los países emergentes, y aquí, a partir de aquí, se puede generar un problema de deuda global muy serio. Se puede generar una crisis financiera nueva. Y una crisis financiera nueva implica una crisis real de la economía real nueva y, por tanto, un nuevo estancamiento como el que padecimos en el año 2009. Y por eso, ante la posibilidad de crisis financiera y de crisis de la economía real, las bolsas de todo el mundo están cayendo. ¿Sucederá este escenario tan pesimista? Pues es seguro que algún tipo de corrección las economías emergentes van a necesitar. No sabemos todavía si los bancos centrales, a través de nuevas políticas expansivas que puedan implementar, pueden de alguna manera devolver la calma a los inversores y evitar que el capital siga saliendo de los emergentes y se refugie en activos seguros de Occidente, y por tanto que puedan de alguna manera mantener, como ya lo lograron en 2013 y 2014, a flote este castillo de naipes. Pero lo que es seguro es que por mucho que retrasen el proceso de ajuste, el ajuste va a llegar, va a tener que llegar, y cuanto más lo retrasen, más duro será ese ajuste. Por tanto, en estos momentos empezamos a ver que aquellas economías que han hecho sus deberes y que son economías sólidas serán capaces de resistir el vendaval, pero las que no, ahora o más adelante, serán arrastradas por las fuerzas que ellas mismas desataron para parchear los agujeros que tenían en sus economías.